Bienvenidos a otra entrevista Veraz, nuestro programa 328 de la octava etapa, comenzada inicialmente el 24 de noviembre del 2018. Gracias por la enorme acogida a la entrevista la semana pasada con el ministro del Interior. Les va a generar una enorme expectativa la de ahora con la presidenta de la Cámara de Comercio, doctora Mónica Heller. Y empezaremos con un tema que a ella, al sector empresarial y al país en general interesa: la reforma laboral que está impulsando el ministro de Trabajo. En una reciente intervención, ella se refirió al tema en estos términos. Cuando discutimos reformas laborales, siempre los movimientos sociales reaccionan violentamente y dicen precarización. Claro. Primero, uno no puede precarizar lo que no existe. Como hemos dicho, más del 60% del Ecuador no tiene empleo pleno. Cuando hablamos de reformas laborales, estamos orientando la conversación a abrir más posibilidades de trabajo de empleo pleno. Entonces, defender algo que no funciona como país, porque es absurdo que no tengamos ni siquiera el 40% de la población con trabajo pleno. Y eso es un concepto importante y eso hay que asimilarlo como país. Y no tenemos más empleo porque no tenemos más infraestructura productiva. Y no tenemos más infraestructura productiva porque el ecosistema no es contribuyente a que haya más inversión y más productividad. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es despolitizar esta conversación y no permitir que aquellos que se benefician con una agenda personal o colectiva impongan una discusión de país que es mala para el país. Entonces, ¿necesitamos reformas? Sí, sin duda, porque lo que tenemos no es bueno, no nos alcanza y no genera el suficiente trabajo para que todo el Ecuador esté enrolado en un sistema productivo, mejorando sus ingresos, sus condiciones de vida y en general mejorando la economía de las familias ecuatorianas. ¿Necesitamos flexibilización? Por supuesto. Nuestro código laboral es obsoleto y no corresponde a la realidad. Yo sí creo que es un error no volver a discutir el trabajo por horas. El Ecuador se ha equivocado en esta votación. Eso fue recién el año pasado, tan cerca como diciembre. Pero a propósito de la flexibilización que mencionaba ella ahí, tema que ha retomado en un aspecto para varias reformas del ministro de Trabajo, quisiera preguntarle, para empezar, luego darle la bienvenida, si esta reforma camina hacia llenar todos los vacíos que usted apunta ahí. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Ecuador necesita modernizar su esquema laboral. Esta posibilidad permite más flexibilidad, mejores condiciones productivas, mejores condiciones para el colaborador porque le da unos espacios más ampliados de ocio. Va a permitir ampliar la empleabilidad de grupos vulnerables como jóvenes o mujeres. Y entonces, en definitiva, es una buena propuesta. Es una propuesta que el sector productivo aprecia y aplaude y que ojalá se vea prontamente reflejada en más empleo pleno, mejores condiciones de vida y un mejor ecosistema productivo. Como usted dice, les pagan en ocio, pero eso no es lo que necesita siempre el trabajador, sino remuneración. Si negocia con su empleador de 8 a 10 horas la jornada, las 2 horas adicionales no son horas extras. Las va acumulando y luego las recupera en un día más de descanso, por ejemplo. ¿Tiene sentido eso? Muchísimo. Y tiene sentido desde la perspectiva de la productividad del Ecuador. Si miramos las cifras, Ecuador tiene hoy una productividad de $7.5 por hora, mientras que la región tiene una productividad de 11.2, 11.3 dólares por hora. Estamos en absoluta desventaja. Y es que no tenemos un sistema laboral y un código laboral que acompañe lo que está pasando en la modernidad. Como usted acaba de decir ahí, eso es porque el ecosistema ya no anuncia ni contribuye a estas medidas. Pero entonces apuntemos a cambiar el ecosistema antes de hacer parches y más parches. No, esta es una buena medida y esta medida hay que apoyarla porque beneficia a la productividad, porque va a contribuir a la empleabilidad, porque va a mejorar todo el sistema ¿Por qué productivo. sube la productividad? Porque tú tienes hoy grupos vulnerables que no pueden trabajar, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienes los jóvenes que estudian en la universidad, que no controlan sus horarios, pero que sí pueden tener una flexibilidad laboral y acomodar sus horas de trabajo, porque aquí hay que aclarar varias cosas. Uno, no cambia el número de horas de trabajo. Y dos, esto se da por mutuo acuerdo.
Eso quiere decir que el colaborador puede escoger y ponerse de acuerdo con su empleador en función de sus necesidades personales, y el empleador puede acomodar la decisión en función de las necesidades productivas. Pero no te pagan en plata. Pero te pagan en descanso y finalmente estás cobrando las mismas horas. No ha cambiado el esquema de 40 horas laborales. Qué importante. Entonces, apegarse, porque toda la discusión que tú estás teniendo es realmente una discusión sobre las horas extras, el pago de las horas extras. Correcto. Porque el recargo nocturno no se ve afectado. Ajá. Entonces, Se mantiene. Se mantiene. Hay el 25% más. De recargo nocturno. Pero además, si el colaborador no quiere apegarse, no está obligado a hacerlo. Entonces, esta es una discusión que no tiene sentido. Porque Es una cuestión opcional. Es opcional. No es que le dices, mira, te propongo trabajar en estas jornadas, si no aceptas te vas. Es que tiene que haber mutuo acuerdo. Así está planteada la ley. Pero en el caso de que un empleador le proponga eso al trabajador y el trabajador por cualquier razón no acepte, no es que la consecuencia es te vas. Tiene que ser por mutuo acuerdo. Habrá empleadores que por supuesto ejerzan la fuerza de ser empleadores, y por supuesto esa es una discusión que siempre vas a tener. Hay esta sensación o esta narrativa donde se ha permeado en la sociedad la idea de que el empleador impone a la fuerza porque es el que controla. Pero yo tengo que decirte primero, el empresario ecuatoriano es bueno y es noble y está comprometido con sus colaboradores porque hay un gran proceso de entrenamiento, de adaptación. Tú no quieres que tus colaboradores se vayan porque has invertido en ellos. Exactamente. Entonces, hay que desmitificar te cuesta esta más caro conversación. emplear uno nuevo, aunque le pagues menos, porque la curva de aprendizaje, como dicen ahora, es muy larga y tarda en rendir lo que el antiguo. Además, Carlos, yo creo que hay que despolitizar y desmitificar estas conversaciones, porque le han hecho daño al Ecuador. Lo primero es imposible. Una propuesta, una propuesta política nace de no un es una gobierno. propuesta política, Es una propuesta productiva. No es una puedo estar de propuesta acuerdo. ideológica, es una propuesta No debe política. politizarse, es malo politizar No debe estas conversaciones. partidizarse. Ni politizar. Pero si lo propone un gobierno, ¿qué otra cosa más va a hacer que política? Es como si la propusieran los sindicatos o la propusieran los gremios. Yo creo que el Ecuador necesita mirar más allá y necesita entender que esto no es sostenible en el tiempo. No tienes ni un 40% de la población, como lo he dicho en la entrevista, que tenga empleo pleno. No tenemos productividad. No somos competitivos en productos de valor agregado en el extranjero. Hemos mejorado las exportaciones significativamente en materias primas, pero tenemos todavía un enorme camino por recorrer en exportación de producto terminado. Entonces no podemos aferrarnos a normativa que A, es mala, B, ha producido malos resultados en empleabilidad, C, no contribuye a la productividad y D, está obsoleta en el mundo. El mundo entero está discutiendo hoy cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en la empleabilidad. Y aquí seguimos hablando de precarización de derechos, de un código laboral del 38. Es que estamos fuera de nuestro tiempo. Ya ven por qué está invitada la doctora Mónica Heller de vuelta después de mucho tiempo. Hace 2 años, ya ven por qué. Se necesita alguien que con esa claridad y esa vehemencia, pero sobre todo con esa argumentación, defienda el punto de vista empresarial, que es el mayor empleador del país. 9 de cada 10 personas con empleo adecuado están en el sector privado. Más adelante recordaré cómo los ecuatorianos trabajamos, cuando me tocó a mí en el extranjero un tiempo, cuando le toca a muchos colegas ahora, 10, 12 horas ininterrumpidas. Sí, claro, ganan 15 dólares la hora, 35 dólares la hora, en un país que tiene otros costos. Y ahí no hay queja. Todo lo contrario. Se busca una cajera de supermercado trabajar 4 horas más de las 4 que le dan. Pero aquí seguimos todavía en tiempo de dinosaurios. Es hora de mirar más allá, como dice nuestra invitada. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio.
una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds. Bien, de vuelta con la doctora Mónica Heller. Buenas noches a todos. Ella tiene un doctorado en jurisprudencia de la Universidad de París y la Universidad de Boston, un BA y un BS en Administración de Negocios en la Universidad de Tulane. Es presidenta de la Cámara de Comercio de Quito ya en su segundo periodo. Antes fue CEO y fundadora de M. Heller Group, cónsul honorario de la República Dominicana, socialista. La República Democrática Socialista de Sri Lanka. ¿Sigue siendo? Sí. ¿Usted qué hace de cónsul de una república socialista? Hay conversaciones largas y profundas sobre ese tema. Ok, miembro del directorio de la Cámara de Innovación y Comercio Ecuatoriano de Israelí, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cuándo fue? Uy, hace muchísimos años, ya ni me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo de esa cuestión. Miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia de la República. ¿Eso existe? En un periodo anterior, no actual. Ok. Presidenta de la Fundación Kerem Kayernet, enfocada en la conversación ambiental. Esa tampoco me la sabía, en la conservación ambiental. Y promotor y gestor de proyectos de regeneración urbana y turística como La Mariscal. Casada, 2 hijos. No parece la edad que tienen, no lo voy a decir. Si ella la quiere decir, no hay ningún problema. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. En Extreme, canal 15 de Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194. Corresponde a Manavisión. En estas 2 cableras, cerca de 25,000 hogares se conectan directamente los sábados. 15,000 más se unen en Estados Unidos por Macro Digital. También en España por Hispasat, vía Macro Digital. 23 de 24 provincias del Ecuador, una cablera en Colombia, otra en Perú, que Zapping, el canal allá es 129, creo que cambió a 152. Verifiquen, 5 países, 148 cableras por Macro Digital. En radios, las 2 de mayor cobertura nacional, Caravana, 750 AM, T-Blue, 88.9 FM, ambas del Grupo Canesa. Después del fútbol, es del horario, perdón, como el campeonato comenzó, no es exactamente a las 10, a veces antes, a veces después. Alborada lo retransmite en 90.3 FM para Imbabura y Carchi, y Extrema pone el reprise en 92.5 FM solo los domingos, 20 horas, para Tungurahua y Cotopaxi. ¿Qué más tiene esta propuesta de flexibilización laboral que hace el ministro de Trabajo que le parece tan atractiva? Hay industrias que necesitan de la flexibilidad. Y quitémosle el nombre flexibilidad porque eso genera espanto. Hablemos de modernización. Por ejemplo, hablemos de la industria de los eventos. Genera espanto. Los eventos suelen darse jueves, viernes, sábado. Los lunes raramente tienes un evento social o el martes en la noche. El poder acomodar esos horarios para que la fuerza colaboradora esté cuando debe estar y descanse cuando deba descansar, es valiosísimo para la industria. Correcto. Eso te pasa en el turismo, te pasa en bares y restaurantes, es decir, hay toda una actividad económica que tiene horarios muy particulares y que requiere de esta flexibilidad para que sea efectivo el gasto laboral, para que logre mayor productividad. Esa actividad económica con los trabajadores que se acojan a esta reforma tendría menos egresos por vía de pagos de horas adicionales o jornada distinta, pero los trabajadores más tiempo de ocio, como usted le llamó. Ese es el no solo más tiempo de ocio. A ver, aquí hay un análisis que es valiosísimo. Cuando tú desperdicias costo laboral en horas improductivas, estás afectando las utilidades de la empresa. Y no te olvides que el colaborador ecuatoriano es socio de la empresa, porque la ley ecuatoriana exige el
15% de utilidades en repartición de los colaboradores. Razón por la cual cualquier afectación que hubiera habido o que hubiera podido haber por ese cambio de horarios y la falta de horas extras debe estar más que compensado en mejores utilidades de la empresa, que a su vez se verá reflejado en el pago a los colaboradores en ese rubro. Qué bien defendido. Entonces creo que es importante desmitificar, entender de verdad lo que está pasando y el valor que tiene. ¿Y por qué cree que esto abrirá nuevas plazas de trabajo más allá de las personas vulnerables que mencionó o de los jóvenes que Padres estudian? de familia que tienen hijos en colegio. Quieren trabajar en la mañana mientras sus hijos están en el colegio, pero quieren estar en la casa cuando sus hijos regresan del colegio. Si quieren trabajar 9 a 3 de la tarde. Poder acomodar los horarios te da esa flexibilidad y te da esa libertad. Muy probablemente hay un enorme grupo de mujeres hoy que no integra la fuerza laboral porque no tiene esa flexibilidad, porque tiene que estar en casa cuando llegan los hijos. Te pasa con los grupos de estudiantes. Si tienes que ir a la universidad y no quieres abandonar el estudio, pero quieres producir algo de ingreso que mejorará el estado económico de la familia, la flexibilidad te permite maniobrar alrededor de los horarios de la universidad. Entonces debería haber una proyección. Si se implementa la reforma, aunque usted ha dejado muy claro que es voluntaria, que requiere negociación, consenso y parte, que no se puede imponer, pero debería haber un horizonte a corto plazo, si entra en vigencia el próximo año, ¿cuál es la estimación de cuántas plazas de trabajo nuevas puede abrir? Es muy difícil. Yo sé. Proyectar y es irresponsable lanzar un número al aire. Lo que sí estoy segura es que cuando tú tienes un país con un subempleo tan grande, el darle la posibilidad de legitimizar esos empleos y pasarlos a la formalidad tendrá no solo el beneficio directo para el colaborador de lo que significa tener un empleo pleno, pero aparte tendrás una contribución al IES, tendrás una mejor situación, ojalá, para los pensionados que hoy ven una pirámide decreciente de aportantes. Y aquí viene la otra parte. No hay problema con los que ya tienen un empleo formal o adecuado, como le llaman, en negociar una jornada movible, flexible de este tipo. ¿Qué pasa con los nuevos que quieran entrar en ese formato? Por ejemplo, recuerdo el concierto de Shakira. Dicen que dejó en Quito $55 millones. La manera en que movió la cadena productiva una semana fue espectacular. Pero la gente que trabajó directamente ahí, trabajaba solo en la parte intensa una semana. Y se acabó la historia. Durante esa semana, la gente contratada solo para eso, algunos cientos, ¿tiene beneficios laborales? ¿Es afiliada al IES? Hay una modalidad de freelance y hay industrias que tienen una alta concentración de freelance. Por ejemplo, la industria tecnológica tiene una altísima concentración de mano de obra en freelance. Y muchísima de esa capacidad y de ese talento freelance también se emplea en el extranjero. Y esa es una realidad. Ajá. Y es lo que pasa. Es una fuerza laboral volátil, voluble, pero permanente. Es decir, estás siempre a disposición, aunque no en algo regularmente. Y que además estás contratado para un proyecto específico, para un desarrollo específico. Y esa es la realidad de lo que pasa en el Ecuador y en el mundo. ¿Te han invitado a la Asamblea a defender esto? No me corresponde a mí. Es decir, esta es una propuesta Apoyarla, entonces, apoyar, ¿cierto? Sí. Apoyar. ¿Va a ir? No me han invitado, pero iría encantada porque creo que es valiosísimo para el Ecuador. ¿En su directorio? Si me invitan, lo discutiré. No, en el suyo. Mi directorio está contento con esto. ¿Lo han tratado? Sí. Ayer tuvimos un directorio, de hecho invitamos al ministro de Trabajo a que explique los detalles y los bemoles de su propuesta y consideramos que es valiosísima y que hay que apoyarla porque finalmente, hablemos de los que se oponen, entendamos quiénes se oponen. ¿Quiénes son los sindicatos? Los sindicatos, que siempre pues, se oponen? básicamente. ¿Cuántos colaboradores en el Ecuador están afiliados a sindicatos? De la fuerza laboral empleada, 15%. 230,000 colaboradores. Uh-huh. No puede ser que una minoría del sector colaborador determine la política laboral del país. 230,000 de 3,5 millones, que es la cantidad de gente empleada con empleo adecuado
en la población económicamente Entonces, activa. no puede ser que sean los sindicatos que primero tienen agendas, segundo que obedecen a intereses y tercero que hoy no son mayoritariamente representativos de la fuerza colaboradora, sea quien define la política laboral en el Ecuador. La doctora Heller mencionó al ministro de Trabajo. Revisemos la forma en que recién expuso su punto de vista en Teleamazonas. Creo que fue algo bueno, porque si yo leo y hago un análisis de lo que se dice en redes sociales, muchas personas, especialmente, y los que me interesa en realidad que tengan claridad de lo que se está haciendo, los trabajadores, están apoyando la propuesta por tres cosas importantes que creo que la gente lo tiene que entender. Primero, este es un beneficio no para el empleador, sino para el trabajador. ¿De qué forma? Eliminamos este tema del famoso cargo a vacaciones. Yo tengo una colaboradora que tiene que hacerle las diálisis a los hijos los días lunes. No hay otro turno para poder hacer la diálisis del hijo. Puedo conversar con mi empleador y decirle, mira, yo necesito tener, si bien 2 días seguidos de descanso, puedo trabajar hasta el sábado y dame a mí la posibilidad de que domingo y lunes pueda tener libre. Pero manteniendo esta norma de que se deben completar las 40 horas de trabajo. No estamos afectando el Código de Trabajo. El Código de Trabajo está muy claro, 40 horas a la semana, 8 horas diarias, 2 horas extra que se podrían aumentar, que pueden ser pagadas a través de dinero o, de ser el caso con esta normativa, lo que se puede hacer es pagarlo con tiempo, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos. El tiempo, es decir, si yo quiero trabajar hasta 10 horas diarias, puedo trabajar 4 días y tener 3 días de descanso. Esta es solo una de las medidas que pueden tomarse después de que sea rechazado durante tanto tiempo. Y eso ha sido una locura, que la estamos pagando en menos empleo. La posibilidad de los extras. Siento que también ha sido mal defendida, ¿ya? Y muy bien atacada, en cambio. Esto debe marcar el inicio de una serie de iniciativas para cambiar lo que usted definió como el ecosistema laboral, porque una golondrina no hace verano. Creo que es un muy buen principio y creo que además muestra una claridad de lo que está viviendo el sector empresarial. Y creo que es importante. Cada medida que se aporte, que contribuya a mejores condiciones, a más productividad, a más competitividad y a mejor calidad de vida para el colaborador, en su conjunto, serán estupendas. Pero cada una en lo individual aporta su porcentaje. Hablemos ahora en cambio de por qué usted sistemáticamente se opone a un incremento en el salario básico. Vean una reciente intervención. Siempre yo alerto que hay que tener cuidado, que aunque los incrementos salariales son buenos y son necesarios, cuando exceden lo que corresponde, ponen en riesgo la productividad, la competitividad y la subsistencia de las empresas, porque la carga salarial en Ecuador es muy grande. Ecuador es un país, y a la gente se le olvida, que paga bastante bien frente a la región. El nivel de sueldos en Ecuador no es malo, a pesar de que somos un país muy pobre, y yo reconozco que hay mucha pobreza y mucha necesidad, pero el problema no está en el nivel de sueldos, el problema está en el desempleo y el subempleo, es decir, apenas el 35, 36, 37% del Ecuador tiene empleo pleno. Entonces, cuando hacemos un análisis de sueldo, no estamos contemplando más del 60% del Ecuador. Y aparte tenemos decimos terceros y decimos cuartos. Y lo que se nos olvida siempre es que en Ecuador hay el 15% de utilidades para los colaboradores. Y eso es un aporte importantísimo al sueldo integral. Entonces, hay que reconciliar el análisis no solamente con una cifra, sino con el conjunto de los pagos, que hace que sea bastante pesada la carga laboral en el Ecuador. En efecto, el salario básico aquí es mínimo vital, como le llamábamos antes, es de los más altos de Latinoamérica. Creo que Uruguay está antes de Chile, después, no más. Con relación a nuestra economía, altísimo. Pero con relación a las necesidades de los trabajadores, apenas la mitad de la canasta básica. Primero, la gran mayoría de las empresas en el Ecuador no son grandes empresas, son pequeñas y medianas empresas. Y esa es una falacia que
Hay que eliminar. Hay esta cuál es la falacia? percepción de que los empresarios son grandes y bollantes y que todas las empresas son enormes y que tienen un bolsillo indefinido y eso no es la realidad. La gran mayoría de las empresas ecuatorianas son pequeñas y medianas empresas y hay un enorme número de empresas unipersonales. Entonces, cuando se hace un análisis de la carga laboral y lo que significan las empresas, hay que tener en cuenta ese contexto. La otra razón es que Ecuador hoy necesita ser competitivo ante el mundo. Necesitamos seguir exportando y necesitamos seguir recibiendo ese ingreso que ayuda en la economía, sostiene la dolarización, en fin, tiene muchísimas ventajas. Pero si no somos competitivos y no podemos devaluar, porque al ser una economía dolarizada no puedes devaluar, no tienes esa ventaja cambiaria y tienes una carga laboral muy pesada, dejas de ser competitivo en el mercado internacional y esa es una realidad. Y lamentablemente hay que reconciliar los dos escenarios porque está claro que hay una pobreza que no es aceptable en el Ecuador a pesar de que se ha mejorado muchísimo, muchísimo. Ayer o anteayer salió la encuesta del INEC y las cifras han mejorado enormemente. De 27 a 21 bajo la pobreza que es un avance enorme. Sin embargo, 21% no es aceptable como país y como sociedad. También. Esa cifra puede subir, puede bajar un poquito más. Es importante entender que hay reconocimiento de esa realidad. No es que no lo hay. Pero el problema es que, y como lo dije en la entrevista, cuando tú hablas de incremento salarial, hablas siempre de ese 37% en este momento de ecuatorianos que tienen empleo pleno. Pero si no mejoras las condiciones de productividad, no hay inversión ni nacional ni extranjera, ni se generan más plazas de trabajo. Entonces, por proteger a ese 37%, sacrificas al 63% del Ecuador. Usted es mucho más joven que yo. Yo tengo 40 años oyendo ese discurso. Desde que las centrales sindicales eran fuertes y líderes laborales eran Edgar Ponce, que acaba de morir, Pepe Chávez, Cuisana, en fin, donde realmente había un frente unitario de trabajadores. Y de esa manera le respondían ustedes. 40 años después siguen con el mismo discurso. Necesitamos competitividad. Han cambiado las cosas. Perdón, hemos perdido 10 puntos de empleo pleno en 10 años. Pero usted recuerda, entonces peor. Que la hemos pobreza, perdido competitividad. Que la pobreza no se ha reducido significativamente. Yo le acabo de decir, esa reducción es coyuntural, ¿sí? Muy valioso, por eso. No, creo que obedece a muy buenas políticas de Estado. Creo que las exportaciones. ¿Y tiene que ver con los empresarios la reducción de la pobreza? Tiene que ver con la actividad económica, por supuesto. Pero con los empresarios también. Es que sin duda quienes generan economía en el Ecuador son los empresarios. Ok. El 90% del empleo pleno lo genera el sector privado. La contribución impositiva, en su gran mayoría, la genera el sector privado. La economía, la dinámica, la innovación, la genera el sector privado. Bueno, ustedes entenderán con esos antecedentes porque lo siguiente que vamos a tratar de la primera pausa es el incremento de aranceles a las importaciones que hacemos de Colombia, que este fin de semana subió de 30 a 50%. Con el Banco del Pacífico, el sueño de una casa propia se puede. Que tus hijos tengan espacios cómodos en donde crecer, se puede. Asegurar un techo futuro para los tuyos, se puede. Garantizar el derecho a una vivienda digna, se puede. Con el crédito Mi Casa Propia, se puede. Banco del Pacífico, tu banco. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro ese 30% off en todo para cuidar mi piel. Ahí está Pharmacy.
Proseguimos esta entrevista, verás, con la doctora Mónica Heller, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. No sin antes recordarles que es posible gracias a Banco Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, que acaba de lanzar la nueva camiseta de la Tri, que me gustó pero no me entusiasmó. Hagan algo más original, está sobria, elegante y todo. Pónganle algo que la vuelva memorable. Ya se sabe que va a ser inolvidable si pasamos más allá de Alemania 2006. Dirección aparte. Tempo Design también. Cardio Heredia, Euroblinds y Van Ecuador. El jueves, la SENAE nos hizo amanecer con este comunicado. Básicamente dice que por razones de seguridad, desde el 1 de marzo, los aranceles pasan de 30 a 50% de las importaciones provenientes de Colombia. Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta, enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera. ¿Cómo le evalúa usted? Aquí hay dos aristas. La una estrictamente económica y la otra de seguridad. En materia económica hay una afectación. Colombia es un socio comercial por naturaleza, por definición, por proximidad. Ecuador importa históricamente del orden de $2.000 millones en bienes y productos y exporta a Colombia, históricamente exportaba del orden de 900 millones. Y esto, por supuesto, va a sufrir una afectación. Hemos visto desde que se impuso la medida de aranceles por parte de Ecuador, una reducción más o menos del 80% de la importación desde Colombia. ¿Tanto? Es lo que hemos visto 80% menos estamos pero eso no es lo importante. comprándole a Colombia. Yo por eso empecé la respuesta diciendo que aquí hay dos aristas. ¿Cuál es la otra? La de seguridad. Y por supuesto aquí hay un bien mayor, que es la búsqueda de seguridad. Los ecuatorianos queremos un país con seguridad. Merecemos volver a un país de paz. Pero antes ya hubo la crítica de ustedes mismos, de que el incremento de 3% en el IVA no había ido exactamente a eso. No sé quiénes son ustedes y no me gusta generalizar. Yo no hablo por todos, hablo por mi gremio y mi posición siempre es consistente. No puedo responder por otros, respondo por mí. Y respondo por el gremio al que yo represento y siempre somos consistentes. O sea, hemos apoyado cualquier medida y cualquier decisión en pro de la seguridad. La frontera con Colombia son 640 kilómetros que hoy se encuentran absolutamente desprotegidos. El crimen colombiano entra sin restricción y sin control al Ecuador. Y ese es el bien mayor. Pero entonces restringamos esa entrada y no la de mercaderías colombianas. Es que esta es una medida de presión. Es una medida que le obliga a Colombia a tomar una decisión que no ha querido tomar por comodidad, por conveniencia, por negociaciones. Pero lo cierto es que hoy Ecuador es víctima de un nivel altísimo de inseguridad por una frontera que tiene paso irrestricto. Y está bien controlar la seguridad del Ecuador porque los ecuatorianos tenemos que entender dónde están las prioridades. ¿Que hay una afectación económica? Sí. Pero que ese no es el problema mayor también. Qué bien y qué raro que una empresaria, mejor dicho, singularizo como ella reclama con razón, que la doctora Mónica Heller lo entienda. ¿Cuánto hacen falta más actitudes patrióticas así? Nos duele, nos afecta, pero es necesario. Este país no entiende, porque no ven la guerra en otras partes, aunque ya la tienen en sus calles, que estamos en conflicto armado interno. Y con relación a la gravedad de la situación que pasamos, es poco lo que se ha pedido de contribución. Piénsenlo bien. ¿Ok? Cuando hubo la guerra con el Perú, que fue más corta, menos costosa, hubo una imposición inmediata. Bueno, otra empresaria que está ahora frente a la Cancillería, porque eso era básicamente Gabriela Sommerfeld, lo vio así cuando conversamos hace pocos días con ella para Del Día a la Noche. El gobierno del Ecuador concede la más alta prioridad a la seguridad fronteriza como un elemento estratégico para la defensa de la soberanía, la integridad territorial y la protección de sus ciudadanos, así como su contribución para mantener la paz y la seguridad hemisféricas. El Ecuador reitera su disposición de dialogar con Colombia en el entendido de que colabore en la lucha conjunta contra la delincuencia organizada transnacional y los delitos conexos, ejerciendo mayor presencia y mayor control efectivo
en la frontera común, tal como el Ecuador lo ha venido haciendo como una política de Estado. A Petro le resbala. Ya veremos si después del 7 de marzo en Miami también. Pero no por eso el Ecuador debe cesar su presión y el llamado de atención al mundo. Recién cuando se hizo esto, se recordó la situación en que estamos, hasta que eso se solvente. Para eso es vital que otro gobierno, o un gobierno de otra línea, gane en Colombia. Y ahí también está en veremos, porque la oposición está dividida, como lo está en Quito, para tener una alcaldía diferente. ¿Cómo enfrentar esa situación que repercute en los empresarios? Es lo que trataremos con la doctora Heller al volver. Tu banco. En los skincare centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro de 30% off en todo para cuidar mi piel. Ahí está Pharmacy. I guess you wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Cortinas, persianas, toldos, Euroblinds. Proseguimos esta entrevista veraz con la doctora Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, que dejó ya una pregunta planteada. ¿Cómo hacemos para que Quito tenga el alcalde que merecen todos sus ciudadanos y no la administración actual que usted ha criticado en muchos aspectos? Movimiento turístico, por ejemplo, manejo de la mariscal, por ejemplo, la baja de crecimiento económico en la ciudad. ¿Qué papel pueden jugar los empresarios para que entiendan los actores políticos? Señores, se necesita una candidatura única, si no con 25 o 30% otra vez habla alcalde de una tendencia populista. Creo que es importante entender la realidad conjunta de la ciudad y reconciliar las diferentes prioridades, que no es fácil, pero es la obligación de la administración de cualquier ciudad. Quito es una ciudad que ha sufrido varios embates y está en un proceso de redefinición. Hemos perdido la actividad turística. ¿Hemos perdido la actividad turística? Está muy golpeada. Está muy golpeada. Hay muchos factores que han contribuido. ¿Se ven cosas como qué? A ver, primero hay un tema real de falta de atractivo de la ciudad. Es una ciudad que se envejeció. Ajá. No hemos podido abastecer con oferta turística el apetito internacional. Uh-huh. Nuestros sitios turísticos por excelencia no están en el mejor estado y tampoco corresponden un poco al apetito de lo que está pasando en el mundo. Pero por encima de eso, creo que no tenemos la gestión necesaria. Porque Quito es una ciudad maravillosa, es una ciudad preciosa, con una virtud única, y es su gente. Resiliente, sobre todo, como tan de moda está el término. Y creo se ha recuperado de los peores embates. Y creo que no tenemos una campaña y una estrategia de ciudad que nos acompañe a mostrarle al mundo las bondades que tenemos para ofrecer y que incentive la visita. Coincido. ¿Por qué no la proponen ustedes? Y les dicen, señores... Estamos trabajando en eso. Hemos tenido algunas reuniones con la alcaldía y yo debo reconocer que hay mucha apertura en la alcaldía a trabajar con nosotros. Lo mismo pasó con el tema de la mariscal. Hubo un pedido muy fuerte por nuestra parte, porque la mariscal, además de ser un proyecto al que yo le quiero mucho en lo personal, porque le dediqué muchos años de mi vida, pero aparte de eso, es un centro importante para la actividad de la ciudad.
Y en ese sentido yo debo reconocer que ha habido mucha apertura. Se acaba de aprobar una nueva ordenanza que yo espero contribuya a recuperar la Mariscal y a llevarla a lo que fue en sus mejores momentos. Entonces creo que hay una buena conversación. Creo que es importante reconocer que hay una muy buena disposición por parte del Consejo y de la Alcaldía a conversar con el sector privado y a conversar y hacerle caso, a atender. O sea, si te oigo, sí, pero termino haciéndolo de siempre porque lo que dicen ustedes no es viable. No, yo siento, por ejemplo, en el tema de la Mariscal hemos logrado una ordenanza que yo de verdad espero logre los resultados para la ciudad. ¿Qué caracteriza la ordenanza? Es una ordenanza que primero libera una serie de exigencias que eran incumplibles. Por ejemplo, las LUAEs venían atadas a los dueños de negocios. Y muchos dueños de negocios que cerraron, por ejemplo, en pandemia, se fueron de la ciudad, se fueron del país. Y no puedes encontrar a esos dueños y, por tanto, los locales no tienen permiso de funcionamiento y no puedes otorgarle al nuevo negocio porque estaban atados a la persona que tenía el negocio anterior. Se ha eliminado eso. Se han eliminado alguna serie de contradicciones porque con los años se construyó un Frankenstein alrededor de la Mariscal y entonces era incumplible la normativa. No había quien pueda cumplir y por eso no había permisos de funcionamiento. Oyéndola eso, y dejando claro que ustedes están preparando una especie de plan de propuesta de transformación de Quito, ¿cómo le van a llamar? Estamos trabajando en algunos temas. No tenemos un nombre transversal, pero estamos trabajando en temas específicos. ¿Por qué no ejercen una rectoría? Suena demasiado vanidoso. Una orientación en este periodo electoral ya, que al elector le haga ver que el candidato que más, se acerque a la plataforma de ustedes es el más idóneo. Bueno, la responsabilidad del sector productivo es apoyar a quien esté en cabeza de la ciudad y del país. Pero primero elijamos una mejor cabeza de la ciudad, pues. Bueno, yo creo que ese es un tema estrictamente político. Nosotros navegamos con la política, no es nuestra vocación. Nosotros somos política, usted hace política empresarial, usted hace política. Hacemos lobby empresarial, que no es lo mismo que hacer política empresarial. Esa es otra forma de hacer política. No, es una forma de convencer a quienes ejercen la política de la importancia de entender el valor del sector productivo y de la productividad en un país que no es lo mismo. ¿Bajo qué principios? Usted apoya una sociedad liberal y democrática, ¿verdad? Y productiva, y que se enriquezca, y que fomente el desarrollo y las mejores condiciones. Eso es hacer política. ¿Por qué tienen los empresarios miedo o vergüenza de decir, sí, hago política de la buena y empresarial? Porque creo que la obligación de los empresarios es llevar sus empresas, generar trabajo, pagar impuestos, cumplir con la ley, hacer política. Primero suena mal, ¿no? Sí, está satanizado. Mala palabra, peor para mujeres, así es. Sí, entonces preferimos no llamarle a hacer política, hacemos un trabajo que debe convivir y colaborar con la política, sí. Y después de su segundo periodo, ¿por qué no piensa en la posibilidad de ser usted alcalde? Yo creo que contribuyo desde mi espacio, desde lo que conozco y donde siento que lo hago mejor. O sea, categóricamente no. No está en mi imaginario ser candidata. Ese es el problema de la ciudad. Lo mismo dicen una o dos opciones de mujeres que hay, muchas más de hombres que hay, con mucha ambición. Es verdad, y poco fondo. Entonces, creo que hemos abandonado como sociedad el espacio político. Creo que hay pocas excepciones y sí creo que se necesita hacer política para lograr los objetivos de país. Porque los empresarios, los gremios, en general los presidentes de la Cámara de Comercio, no hacen política. Blasco Peñara estuvo 10 años haciendo política, combatiendo la dictadura más que promoviendo el comercio. Patricio Alarcón, 6 años en una cosa parecida, al punto de que fue candidato a la alcaldía de Quito y perdió. Pero se la jugaron. ¿Usted acaba su segundo periodo y se va? No lo sé todavía, no sé qué voy a hacer, pero no está en mi imaginario actual ser candidata. Ok. Dejo mi insistencia. ¿Ya? Me toca le tomo bien. Sí. No, desde luego, no es... a su familia, a su marido no le debe hacer ninguna gracia. Y estarán muy contentos con que no le haya alborotado la cabeza. ¿Aquí viene lo de los acuerdos comerciales? ¿O tengo un corte más? Tengo un corte más, ¿verdad? Sí, hay un corte. Ya, cuando volvamos entonces hablaremos de eso que tiene la doctora Heller por lo menos contenta. Los acuerdos comerciales que está desarrollando el Ecuador. ¿Qué repercusión tienen ya y tendrán después?
hablemos del sofá como el lienzo del color del año. Soy Paola Argotti y hoy estoy en Tempo Design. Para el 2026, Pantone eligió como color del año Cloud Dancer, un blanco suave y etéreo que representa calma, igual que el sofá Oda. Un sofá que permite dejar volar nuestra creatividad. No solo es cómodo, sino que se convierte en la pieza ideal para interpretar estas tendencias, especialmente porque es modular. Este tono no busca protagonismo, sino equilibrio. Por eso puedes combinarlo con tonos tierra y marrones para lograr espacios cálidos. El verdadero lujo está en un sofá que se adapta a tu día a día. Inspírate y vive el color del año con un diseño pensado para ti. Visita los showrooms de Tempo en Quito y Guayaquil. En Cardioheredia brindamos servicios cardiovasculares personalizados para tratar las más diversas patologías. Conoce nuestras especialidades: cardiología clínica, cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular, angiología y cirugía vascular, electrofisiología, angiología intervencionista. Cardioheredia te cuida en cada latido. A las 22 horas. En exportaciones, 1 centavo es importante por caja. O sea, ya vamos a estar en una posición muy interesante para poder. 1 centavo es importante. 1 centavo, por supuesto, ¿verdad? En banano por 1 centavo se pierde negocio. De lunes a viernes y domingos. El capo que muere, Mencho, no solo era un capo de narcotráfico. Él había logrado alianzas estratégicas con Asia para lo que era el fentanilo. Entrevistas que hacen historia. Estamos viendo por primera vez en mucho tiempo una alineación de prácticamente todos los estados del continente en contra del crimen organizado. Y preguntas que abren caminos. ¿Qué cambiarías en el Consejo de Seguridad? Solo 5 naciones y basta que vete una para que nada funcione. Verá a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9 Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. El desarrollo de una serie de acuerdos comerciales por parte del Ecuador con mucha celeridad ha sido uno de los temas que ha destacado la doctora Geller recientemente. Tenemos un tratado de libre comercio con China, un tratado de libre comercio con Corea, uno avanzando con Costa Rica. A largo plazo uno con Estados Unidos va a ser complicado, otros con el Mercosur, en fin. He aquí la opinión de esa líder empresarial sobre ese tema. Creo que hay buenos insumos, creo que se ha sembrado bien para que sea un buen año. Creo que en tema de exportaciones estamos en muy buenas condiciones. Desafortunadamente ha caído el precio del cacao, que era uno de los temas importantes. Sin embargo, tenemos muy buen precio de camarón, muy buen volumen de camarón, tenemos banano, tenemos los productos no tradicionales y creo que eso nos sostendrá en el ejercicio de exportación, y tenemos muy buenos acuerdos internacionales y una gran gestión del sector público para que eso se dé. Y eso creo que es muy importante. Y yo soy optimista en ese sentido. ¿Cómo le ve usted al gobierno? Bueno, yo creo que es un gobierno con grandes retos. Creo que a veces a los ecuatorianos se nos olvida, como le decía al inicio de esta entrevista, que tenemos enfermedades gravísimas de hace muchos años. Tenemos déficit fiscal acumulado de muchos años. Tenemos un sistema que es muy difícil de cambiar, donde el gasto es inmenso y los ingresos son cada vez menores. El país le ha dicho que no a las fuentes de ingreso, le dijo que no al ITT, le dice que no a la minería legal. Es decir, ¿de dónde pagar las cuentas? Es un misterio si continuamos diciéndole que no al recurso público y no podemos minimizar el gasto. Eso fue con Cristian del Alcázar el 24 de diciembre del año pasado en FM Mundo. Cristian es un fenomenal entrevistador. Más que nada es un interrogador. Él pregunta así como vieron. Lanza muchas cortas rápido, de tal manera que no te da tiempo a pensar a veces, ¿ya? Es un estilo y un formato bien complejo, pero muy divertido porque esto es en vivo. Y yendo al contenido, frente a esos problemas que usted describe y las perspectivas buenas que veía para este año, el 2026,
¿Qué debe hacer el gobierno? Primero agradezco que soy consistente porque me tiene marcadísima. Sí. Hemos visto un 2025 con un crecimiento importantísimo en exportaciones no petroleras. Y eso ha sido importante en la economía del Ecuador y en solventar algunos de los problemas del país. Yo espero que sigamos avanzando con más acuerdos comerciales. Hoy más o menos el 65% de la oferta no petrolera de exportación del Ecuador está cubierta por acuerdos comerciales. Entonces es importante esa gestión y estamos viendo que eso nos da más mercado y más posibilidades. Y creo que en ese sentido tenemos que estar muy contentos de los récords que estamos logrando y proyectarnos hacia mayor exportación desde el Ecuador. Los indicadores económicos que ha destacado sobre todo la ministra de Economía y el gobierno en general, ¿dan para optimismo? A ver, yo entiendo que esta pregunta tiene de largo y de ancho. Ecuador es un país con problemas grandes y problemas de muchos años y problemas que no han sido enfrentados técnicamente, sino políticamente. Y desafortunadamente son incompatibles las dos cosas en determinado momento. ¿Se ha enfrentado la economía técnicamente esta vez? Sí. Por eso los macroindicadores han mejorado muchísimo. ¿Y es sostenible eso políticamente? En cambio, que siempre fue el gran dilema. No sacrificar y ajustar lo que se ha hecho en función de lo que ya se empieza a cosechar. Mire, yo no soy una analista política. Le puedo decir que las medidas técnicas, a mi modo de ver, han sido muy bien tomadas y por eso tienes indicadores muy buenos. Tienes un riesgo país que ha disminuido muchísimo. Tuviste una emisión de deuda ecuatoriana que tuvo un apetito voraz y que hubiera podido darse en mayor volumen si se hubiera podido prever. Si es así, que yo comparto, porque los empresarios en general en Quito, no usted, mucho menos su gremio, están tan descontentos. No sé si están tan descontentos. Yo sí sé que están descontentos. Creo que los ecuatorianos somos... Y en privado más. Creo que los ecuatorianos somos un poco quejones a veces y creo que se nos olvidan los contextos. Es decir, creemos que si por quejarnos más vamos a obtener más, entonces está bien quejarse. En general, ¿por qué Quito se ha desencantado con el gobierno tan rápido? Yo no puedo decir que eso sea verdad. ¿No? ¿Siente que el presidente Noboa le hace más cercanía a distintos sectores en la capital? Yo creo que hay... ¿Pasa poco, que les se aproxima menos? Yo creo que hay mucho reconocimiento a las medidas macroeconómicas, porque sería absurdo no hacerlo, es que las cifras hablan por sí solas. Y creo que eso es valiosísimo como país. Pero también creo que hay problemas muy fuertes, muy profundos, que requieren de tiempo. Es decir, tienes un problema de salud pública, pero eso no se soluciona en un día. Eso requiere de cambiar el cimiento y de recomponer un montón de decisiones que han sido tomadas sobre los años y que nos han llevado a un mal momento. Tampoco se empeora al extremo que se ha empeorado ahora, pues. Nuevamente, no puedo estar de acuerdo. Yo creo que hay un trabajo de sembrar y las cosas toman tiempo. Y con esto no quiero pasar de defensora sine qua non y de aplaudidora, porque no es el caso. Creo que de verdad recomponer problemas profundos requiere de estrategia y requiere de tiempo. Doctora, usted está siendo, si me permite decirlo, justa y responsable. Justa y responsable, por si acaso. Y uno de los motivos es que no tiene o no se ve o no quiere o por lo menos descarta un horizonte político. Hay aquí una líder gremial empresarial que piensa en su país antes que en su gremio, como lo vimos en el tema de seguridad, los aranceles con Colombia, cosa rara hoy, y que ojalá su gremio valore suficientemente, porque no es una posición popular, pero mucho menos es antipopular. Quiero cerrar con lo que nos dijo casi hace 2 años, creo que fue por julio de 2024, cuando desarrollábamos este programa en otro lugar, respecto al problema con varios gobiernos, cuando este apenas llevaba pocos meses. Los diferentes gobiernos han administrado extraordinariamente bien sus fallas y sus errores para hacerlos lucir como menos importantes y menos significativos. Y el resultado es que hoy tenemos un Ecuador con un altísimo nivel de desempleo, con cero inversión, con cero infraestructura productiva, con una corrupción profunda instaurada en
todas las instancias de la sociedad y del quehacer ecuatoriano, con una inseguridad que hoy es notoria porque vemos muchísimas peleas de pandilla, pero que ha venido en franco deterioro durante muchos años. Con ¿Se puede reactivar o revertir eso? Yo creo que sí, pero no es ni un proceso inmediato, ni un proceso fácil, ni un proceso de gusto popular, porque no son ¿Todavía no se toman las medidas correctas? Algunas ¿Usted dijo sí. que son durísimas? ¿Se han tomado algunas medidas? ¿Falta más? Yo creo que sí. Por ejemplo. Mire, yo creo que vemos ciudades en tremendo abandono. Mire usted, las grandes ciudades del país con unas burocracias inmensas, pesadísimas, que no producen los resultados, pero que nadie tiene la valentía de disminuir, porque entonces, ¿qué pasará con el desempleo? ¿O qué pasará con la aceptación política? Y son pesos enormes que carga el Ecuador, son costos que pagamos los ecuatorianos y que no somos justos en analizar y que no exigimos con la suficiente fortaleza que se cambie. ¿18 meses después ha mejorado esa situación? En algunos aspectos sí. Creo que el reconocer que Ecuador necesita tener políticas radicales para combatir la inseguridad es un avance importante, porque mientras le ponemos tierrita al problema y decidimos no enfrentar, no hay ninguna posibilidad de que cambie. Y creo que hoy hay una conciencia a nivel de la población y a nivel del gobierno de que esa es una prioridad y que debe ser una política de Estado. Hay que combatir la inseguridad. Entenderá la gente que a corto plazo esas políticas radicales generan a veces más escozor, pero que ese es un tema transitorio que luego se revierte. Creo que uno no puede priorizar la política siempre y creo que no se puede poner en jaque lo importante por ganar una elección o por ser popular. Creo que hay responsabilidad profunda en tomar decisiones que sean verdaderamente buenas, aunque dolorosas. Tenía esto en la agenda, pero lo que usted dice me hace acordar del discurso de Trump esta semana. No sé si vio el mensaje a la nación, me imaginaba. Ya, más en inglés se lo disfruta más. ¿Trump le está haciendo bien a Latinoamérica y a Ecuador? Yo creo que primero hay que entender que Estados Unidos es un socio estratégico del Ecuador. Es el segundo socio comercial más importante del Ecuador y en ese sentido es importantísimo. Y es importantísimo cuidar la relación y trabajar de la mano con Estados Unidos porque es un buen socio comercial. ¿Nos está haciendo bien? Yo creo que nos obliga a pensar en ciertas cosas, nos obliga a ser eficientes y efectivos en ciertas cosas y nos obliga a planificar de una manera diferente. Yo creo que hay mucho valor en eso. No puedo garantizar que los resultados serán necesariamente los que se espera, pero sí siento que, por ejemplo, seguir en una negociación de acuerdo comercial con Estados Unidos es importantísima porque necesitamos ese volumen y porque es valioso ese espacio y esa masa crítica para la exportación ecuatoriana. Doctora Mónica Heller, que no pasen casi 2 años sin que volvamos a conversar. Pero hasta tanto, dígame qué le queda por decir. Bueno, yo siempre contenta y agradecidísima por este espacio. Me encanta venir a Guayaquil, me siento muy cómoda en Guayaquil y espero que me inviten más a menudo. Será un gusto siempre estar aquí. Yo contento que la hayan reelegido y de ver su reacción. Como dije, ella es una política, mejor dicho, ella es una líder empresarial responsable que se atreve a decir cosas no fáciles y a veces nada populares, que usualmente los sindicalistas radicales rechazan, aunque muchos de ellos admiten que en el esquema actual a corto plazo no hay otras posibilidades. Ojalá esa actitud se replique, se amplíe, se multiplique, se mejora, se pula. No es la posición ideal, si es la posición mejor. Si alguien tiene otra posible que la supere, adelante. Pero ya es hora de que muchos líderes empresariales empiecen a jugarse no por un gobierno, por un país y un periodo que está haciendo cuestiones fundamentales para que no terminemos como México. Y esas cosas incluyen muchas que a mí también me desagradan,
otras incluso con las que no estoy de acuerdo, pero que entiendo que deben pasar a un segundo plano porque el objetivo principal es claro. Crecimiento económico, si hablamos de la parte empresarial, y en el otro, blindaje ante el mundo narco, si hablamos de la parte política, para no terminar a donde nos quieren llevar todos los días, porque esta violencia que se exacerba no es casual, sino provocada, será creciente. Frente a eso hay que parecer muy alertas. Hasta la próxima semana. Este espacio Veraz llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, Pharmacies, Marathon Sports, Cardio Heredia, Tempo Design, Euroblinds. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM en Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.